Oh bendito Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, Señor, y que el hombre se ha creado dioses que son falsos, Señor, que las personas le dan gloria y honra, Señor, pero sabemos que eso tú lo condenas. Pero, Señor, te damos las gracias, Señor, porque hemos podido estar aquí reunidos hoy en este día, Señor, que es tu día. Y, Señor, pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y que yo sea un instrumento en tus manos y sea útil para poder predicar el consejo que es tuyo, Señor, que es tu palabra. Oh, Señor, pido, Señor, que en esta hora tú hables a nuestras vidas, habla a los oyentes. Y, Señor, que ellos puedan entender, Señor, a través de la ayuda del Espíritu Santo, Señor, que los hagas entender a ellos de lo que tu palabra quiere decir, que es tu palabra, Señor, lo que necesitamos para poder vivir vida santa, Señor. Y que aquí, Señor, lo que vamos a estudiar hoy podamos ver un gran ejemplo en el apóstol Pablo, Señor, y en los creyentes, Señor, de cómo ellos oraban por él y que ellos, Señor, aún cobraban ánimo para predicar a Cristo. Oh, Señor, pedimos que tú nos alimentes, Señor, en esta hora y que seamos saciados con tu palabra, porque ya hemos desayunado, Señor, ya hemos, Señor, disfrutado de los alimentos sólidos, pero ahora, Señor, estamos aquí por lo más importante que es la palabra, Señor, espiritual, para el bien de nuestras almas, Señor, y para poder, Señor, nosotros ser salvos, escuchando, Señor, aún también el Evangelio de Jesucristo. Oh, Señor, que tú seas exaltado, Señor, y tú seas, Señor, recibiendo gloria y honra en esta hora, Señor, y no el hombre. Y que tu palabra, Señor, sea explicada a través de mis labios, Señor, claramente y, Señor, simple, para que aún los menores de edad que están aquí en este lugar, Señor, puedan entender. Porque si, Señor, hablamos de tantas, Señor, palabras inentendibles, ¿de qué sirve, Señor, si no entienden? No queremos, Señor, hablar nada, Señor, complicado, sino solamente queremos ser simples, Señor, y transparentes. Pero, Señor, eso lo podemos hacer solamente humillándonos, Señor, y siendo humildes, Señor, cada predicador como yo, para que, Señor, tu palabra haga efecto en los corazones. Oh, Señor, salva a pecadores en esta hora. Y pido, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos con el libro con la carta, de Filipenses. Y vamos a estar hablando en Filipenses 1, versículos 15 al 20. Y vamos a ver qué es lo que sigue, de lo que sigue hablando el apóstol Pablo. Pero el domingo pasado estuvimos hablando de los padecimientos del apóstol Pablo e incluso los padecimientos de Cristo. No que Pablo sea más que Cristo, sino que el apóstol Pablo sabía y reconocía que él, al igual que Cristo, iba a padecer. También hablamos de que a pesar de lo que Pablo había pasado, la mayoría de los hermanos cobraban ánimo para seguir predicando a Cristo. Y ustedes dirán tal vez, pero un daño que alguien sufra, ¿cómo es que eso va a animar a alguien a predicar el Evangelio? Cuando alguien comprende lo que el Evangelio es y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, los discípulos o los que siguen a Jesús entenderán que ellos también tienen que padecer, sufrir por causa de su Señor, si es que Cristo es su Señor y Salvador. Porque muchos solamente quieren a Jesús como el Salvador, pero no lo quieren como Señor. Ahora aquí vamos a comenzar en el versículo 15. Y sigue diciendo, después de que dice que a pesar del sufrimiento de Pablo, los hermanos cobraron ánimo para predicar a Cristo. Y dice en el versículo 15 de Filipenses 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Mis amados, el encarcelamiento engendró en ambos grupos, como dice aquí, motivos por la predicación. Habían personas que predicaban a Cristo, dice, ¿por qué ahí? Por envidia y contienda. Un grupo se oponía y su motivación era envidia, desacuerdos, debates, malintenciones, pero aquí dice también claramente, pero otros de buena voluntad. Otro grupo de buena voluntad, y eso debe de ser la salvación de las almas. Así que
Aquí habían dos tipos de grupos o personas que predicaban a Cristo con malas motivaciones. Pero otro lo hacían de buena voluntad. Y cuando se predica el Evangelio de Jesucristo por buena voluntad, es por el bien de los que se pierden, de los que no conocen a Cristo, los que no conocen a Dios. Y aquí Pablo dice, habían dos grupos que hacían esto, unos para mal y otros para bien. Y esos que lo hacían para mal no lo hacían por la salvación de las almas, sino que dice ahí claramente, dice que lo hacían, predicaban a Cristo por envidia y contienda. Ahora versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esos hombres claramente eran unos hombres canallas, egoístas, y falsamente predicaban a Cristo para vengarse de Pablo y hacer aumentar sus sufrimientos. Porque ahí lo que quiere decir cuando dice, pensando ellos añadir aflicción a mis prisiones. Con ese motivo lo hacían ellos. Dice por contención y no sinceramente. Y el motivo o lo que ellos tenían en mente era añadir aflicción a las prisiones del apóstol Pablo. Quizás en la forma de un veredicto desfavorable. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo en este momento, cuando él escribió esta carta, él estaba encarcelado. Entonces tal vez ellos, me imagino que ellos querían aumentarle más cargos a la sentencia de Pablo, al ellos predicar a Cristo. Tal vez ellos decían, vamos a predicar a Cristo, pero esperemos que eso traiga más cargos sobre Pablo. Tal vez ellos odiaban a Pablo y se hacían pensar que eran cristianos verdaderos cuando no lo eran. Entonces eran unos canallas, como digo, y falsamente predicaban a Cristo para vengarse de Pablo, y ellos ahí querían aumentar más cargos a la sentencia del apóstol Pablo. Estos hombres eran calumniadores de lo peor, deseando causar un mal a un hombre que predicaba un bien para los pecadores. Eso es lo que Pablo hacía. ¿Cuál es la medicina del pecado, amados? Es el Evangelio. Esa es la medicina para el pecador. El pecador nace bajo condena. El ser humano nace ya condenado hacia el infierno. Y por eso es que uno predica el Evangelio para salvar a almas. No que nosotros salvemos, sino que Dios salva, pero Dios nos usa en gran manera. Pero como dije, Pablo lo hacía con un bien, pero ellos no lo entendían. ¿Qué dice en la primera carta a Corintios? Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí el apóstol Pablo, es otra carta que él escribió a los de Corinto, pero dice él, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Él está diciendo que cuando uno predica el Evangelio, eso es como locura para los que no entienden. Por eso es que cuando sabemos, muchos se burlan, muchos dicen cosas no buenas. ¿Por qué? Porque para ellos esto es locura. A los que se pierden, dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Los creyentes que predican el Evangelio, para nosotros sabemos bien, claramente, que eso es el poder de Dios para salvación a los perdidos. Pero para los que no comprenden, los que no entienden lo que es el Evangelio, es locura para ellos. Y esos hombres, ellos no entendían lo que el Evangelio era. Esos hombres de los que habla el apóstol Pablo lo hacían con una razón equivocada, para traer más aflicción a él. Pero el Evangelio se debe de predicar, ¿para qué? Para la salvación de las almas.
También en el capítulo 2, ahí de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural que no es regenerado, que no ha nacido de nuevo, en el cual Dios no ha hecho la obra en su corazón, dice, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No entiende. Porque para él son locura. Y estamos viendo claramente que otra vez dice, le son locura a ellos. El hombre natural no entiende, no percibe las cosas espirituales y para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí vemos claramente que estos hombres de los cuales habla el apóstol Pablo eran hombres carnales, no regenerados por el Espíritu de Dios, y por ende ellos predicaban el Evangelio, predicaban a Cristo con malas intenciones. Amados, el motivo por el cual nosotros predicamos al aire libre es para que Dios salve a pecadores, no para ser vistos como muchos piensan. Yo apenas me acabo de enterar que algunos supuestamente cristianos me tienen a mí por sobrenombre el youtuber evangelista. Que yo busco el ser famoso en YouTube. Eso yo no lo sabía, pero por ahí andan palabras que me han puesto a mí el sobrenombre, el youtuber evangelista. Y esto me dolió. ¿Y cuál es la intención detrás del pensamiento de estas personas? Hacerle creer a otros creyentes, que sí son creyentes verdaderos, que yo debo de parar de predicar a Cristo. Ese es el motivo de esas personas. El que yo deje de predicar a Cristo. Pero de ninguna manera eso me motiva más a predicar de mi Cristo. Y dicen, hey, ya no te publiques en Facebook Live. Ya no subas videos a YouTube. Pero si esto es el medio por el cual otros van a escuchar el Evangelio, yo lo seguiré haciendo. Yo lo seguiré haciendo. Para que a través de este medio Dios salve a pecadores y escuchen el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué se puede esperar de estas personas que están metidos en lugares donde se predica la prosperidad? Donde hay tanto evento, tanta comida, falsos apóstoles, mucha música, luces, etc. ¿Qué se puede esperar de personas como esas? Para mí esos son carnales, porque esas son iglesias muertas donde se predica un evangelio falso. ¿Qué se espera de ellos? Nada bueno, solo el deseo de que yo ya no anuncie el evangelio de Jesucristo. El evangelio de la prosperidad dicen, dale a Dios y Él va a multiplicar lo que tú le des, y eso es falso. Eso no lo vemos en las Escrituras, no lo vemos en la Biblia, no vemos al apóstol Pablo, a los apóstoles predicando esto. Sino que el hombre carnal, por su deseo, por sus motivaciones egoístas, predican un evangelio falso. Y estos son los que han dicho y me han puesto a mí por sobrenombre el youtuber evangelista. Pero es en forma de burla. Esto es exactamente lo que tramaban contra Pablo, pensando añadir sufrimientos o más cargas a sus prisiones. Regresemos a Filipenses. Filipenses 1, 16 y el 17 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y dice el 17: los unos anuncian a Cristo por contención, pero el 17, pero los otros por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice, otros predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Otros, por el otro lado, eran fieles al Señor, predicaban a Cristo por amor. Por amor primeramente a Cristo y amor a las almas. Por eso lo hace uno, por eso predica uno el Evangelio. Primeramente
por amor al Señor y después a las almas. Estas personas eran fieles al Señor, los que predicaban a Cristo por amor a Cristo mismo. Ellos bien sabían que Pablo había sido puesto o establecido por Dios para defender el verdadero evangelio de Jesucristo. Y Pablo defendió el evangelio hasta la muerte, especialmente para los gentiles. Este fue el ministerio de Pablo, predicarles a los gentiles, los que no eran judíos. En Romanos 11:13 dice lo siguiente. Yo lo voy a leer. Romanos 11:13. Dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo dice claramente: porque a vosotros hablo gentiles, los que no eran judíos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ese fue el ministerio del apóstol Pablo, que él iba a predicar el evangelio a los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Israel. En Hechos 9:15 también nos dice que Pablo había sido un instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí leímos, creo la semana pasada o la antepasada, hablamos cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo, pero Cristo lo cambió y le dijo él, Jesús a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Filipenses 1:18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Que Pablo dice que de cualquier manera, si unos predican a Cristo con malas intenciones o buenas, dice, en eso él se goza. Es algo impresionante la actitud del apóstol Pablo. Él dice: si personas predican para aumentar aflicción, prisiones, sufrimiento a mi cuerpo, o si otros predican a Cristo por amor a Cristo para salvar a las almas, dicen, eso me gozo. Él se goza, no importa cómo predican a Cristo. Y él dice, mientras Cristo sea predicado, en eso me gozo. Él dice, si Cristo es predicado, vengan sobre mi cuerpo aflicciones, abatamientos, golpes, abofeteadas, humillación, pongan sobre mí cadenas de condenación y me gozaré aún. Eso es lo que el apóstol Pablo dice: traigan sobre mí todo lo que quieran, carguen el peso de su odio, de su ira sobre mí, pero mientras Cristo sea predicado, me gozaré aún. No importa cuándo tengan que sufrir, no importa cuántos latigazos me tengan que dar, no importa la sangre que deba derramar, me gozaré aún. El apóstol Pablo tuvo la actitud ¿de quién? Del siervo sufriente de Jehová, que es Cristo. Porque él bien comprendió de quién él era. Antes de que Cristo se encontrara con él en el camino a Damasco, Saulo, ese era su nombre antes, Saulo de Tarso, él ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos, los encarcelaba, y él fue testigo de la muerte de Esteban. Pero él, después que Dios le dio a él esa gracia para salvarlo, él ahí comprendió lo que es el amor de Dios. Que aún él siendo alguien que odiaba a Cristo y a su iglesia, Dios le concedió gracia y misericordia. Le dio lo que no merecía, mas no le pagó
como Él debía pagarle. Lo salvó, mas no le envió al infierno a Pablo. Las comodidades de Pablo poco importaban cuando las cosas más excelentes del Evangelio estaban en juego. Su vida no valía nada. De igual manera, nosotros no debemos de estimar nuestras vidas más que el Evangelio. El apóstol Pablo dijo esto en el libro de Hechos 20. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo en Hechos 20, 22 al 27. Hechos 20, 22, 27. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le hace saber el Espíritu Santo a Pablo que le esperan qué? Prosperidad, dinero, casas grandes, carros de lujos, éxito, no sufrimiento, no enfermedad, no prisiones. No, dice aquí, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Cuando él dice que no hace caso, él no hace caso a sus pensamientos, a sus sentimientos y a sus emociones. Dice que eso no le importa a él. ¿Por qué? Porque dice él, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hoy el ser humano estima su vida preciosa. ¿De qué manera? La vanidad. Hoy los predicadores motivacionales y los de la prosperidad estiman sus vidas como preciosas para ellos mismos. Y estos hombres hacen mercadería con el Evangelio. Ellos ganan sus bienes con la palabra de Dios, la tuercen. Y hay hombres que se han comprado casas, mansiones más bien, no casas grandes, sino mansiones, aviones privados, vendiendo la palabra de Dios. Y ellos tienen su vida en gran estima. Pero Pablo dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ahí vemos el apóstol Pablo que siempre habla de gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahí vemos que el apóstol Pablo ya bien sabía que él iba a morir. Porque dice que claramente que a los que él les había predicado ya no iban a ver más su rostro. Dice el 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, dice, anunciaros todo el consejo de Dios. Ahí vemos que el apóstol Pablo no dice, no tengo en alta estima mi vida. Y eso debe de ser también, debe de estar en cada mente de cada siervo del Señor, cada creyente. Seas o no seas predicador, si tú has sido regenerado y el Señor te ha concedido a ti la salvación, y tú la has recibido, y tú has creído en Cristo Jesús, no debes de tener tu vida en alta estima para nada. Al igual que el apóstol Pablo no estimó su vida ni en lo absoluto, vemos lo que Jesucristo dijo en Juan 10. Vamos a ver qué dijo Jesucristo en Juan 10. Juan 10, versículo 11. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dice claramente que Él es el buen pastor, ¿verdad? Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas.
Ahí vemos que el apóstol Pablo, o Jesús, fue ejemplo para Pablo. El apóstol Pablo daba su vida para que otras personas escucharan el evangelio y fueran salvos. Él dio su vida aún también para que el evangelio de Jesucristo avanzara. Isaías 53. Vamos a Isaías 53, versículo 1 al 12. Y aquí habla de lo que Cristo padeció, lo que Él hizo. Sabemos bien que el apóstol Pablo sufrió, pero esto tal vez va a sonar mal lo que yo le diga, pero Pablo merecía lo que él pasaba. Al igual que nosotros merecemos castigo de parte de Dios porque somos pecadores, pero tú y yo merecemos lo que venga a nuestras vidas. Merecemos pasar por enfermedades, pasar por escasez, pasar por sufrimientos. ¿Por qué? Porque no somos dignos nosotros, sino el Señor es digno, pero el apóstol Pablo sufrió lo que sufrió mereciendo más castigo, pero vamos a ver lo que Cristo sufrió no mereciendo Él nada de esto porque Él era perfecto y santo. Jesucristo obedeció al Padre, Jesucristo cumplió la ley, algo que tú y yo no podemos hacer. Cristo vivió a la perfección. Y vamos a ver qué es lo que sufrió Cristo en Isaías 53, versículo 1 al 12. Pongan mucha atención. Dice el versículo 1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura. Ahí dice que no hay parecer en quién. En Cristo ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jesús quedó desfigurado. Al momento de él ser arrestado, golpeado, en camino a donde lo iban a crucificar, cargando esa cruz tan pesada, dice más inatractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hay unas características de sufrimiento: quebrantado, menospreciado, y nadie lo tuvo por estimado, dice ahí. El 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y esto no habla de enfermedades físicas, sino de enfermedades espirituales, habla de enfermedades por causa del pecado. Y muchos usan este versículo para decir, mira, el cristiano ya no debe de enfermarse. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. Y muchos dicen, decláralo, decreta que ya no estás enfermo. Aunque sientas dolor, di que no estás enfermo. Pero usan esa palabra torciéndola. Y dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí vemos que, ¿quién fue quien hirió a Jesús? ¿Quién lo abatió? Herido por Dios. El Padre quiso quebrantarlo. Ese era el plan de redención para la humanidad. Dice el 5, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice molido. Ustedes han visto cuando muelen la carne de res para hacer burger patties. Molido. Su cuerpo fue molido, dice ahí, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los pecados de todos los que han creído en Cristo han sido puestos sobre Jesús. Él mereció la ira del Padre. Dice el 7, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí vemos que Jesús tuvo
una actitud, un carácter como un cordero. Dice que él fue llevado ciertamente al matadero. Y como una oveja delante de sus trasquiladores, dice que Cristo enmudeció y no abrió su boca, no se quejó. No, él no maldijo a los que lo estaban haciendo sufrir. Ni el apóstol Pablo vemos esa actitud de rebeldía o de enojo o de ira contra sus transgresores. Dice ahí el 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Vemos ahí que Cristo, aún también como Pablo, pasó por cárcel y juicio. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice que Jesús, dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad. Cristo nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, que eso es sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en rescate, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y verá las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Cristo derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Él murió como siendo un vil pecador. Bueno, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, crucificado, Jesucristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí es donde dice, llorado por los transgresores. Cristo, antes de morir, sangrado, crucificado de pies y manos, coronado con una corona de espinas, él pidió perdón al Padre por los que lo habían puesto en esa cruz. Amados, si Cristo sufrió esto y más por nosotros, ¿por qué no debemos de sufrir nosotros por Él? ¿Por qué no nosotros desgastar nuestro cuerpo para que el Evangelio sea predicado, sea anunciado? Debemos de desgastar nuestras energías en el Evangelio de Cristo para que otros sean salvos. Regresemos a Filipenses 1:19. Dice el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. En ese versículo Pablo agradece grandemente a las oraciones de los hermanos por él mientras estaba preso. Ellos estaban orando por el apóstol Pablo y él da gracias. Ahora, ni la cárcel ni el sufrimiento impediría su plena salvación. Él dice, aunque yo sufra por todo esto, yo llegaré hacia la meta, yo seré salvo. Pero él agradece a los hermanos que oraban por él mientras él estaba preso. Y eso debemos de hacer nosotros cuando sepamos de hermanos que están en otros países, como en el China, ¿en dónde más? En la India, aún en México, en Latinoamérica, aún aquí también hay oposición hacia el Evangelio. Hemos visto videos donde hermanos están predicando al aire libre y son abofeteados, son arrestados y hay oposición. Tanto como esos hermanos oraron por Pablo, nosotros debemos de orar por los que se disponen a hacer la gran comisión, que es predicar a Cristo. Y aún si nos hacen faltas también ayuda, debemos de orar también para que el Señor envíe obreros a la mies. ¿Cómo es que él estaba seguro de su salvación, del apóstol Pablo? ¿Cómo es que él sabía que él iba a ser salvo? Dice el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por
o por muerte, sabiendo que lo que él había sufrido no era en vano. Pablo sabía que el sufrimiento que él había pasado era evidencia de que él era salvo, porque él le servía al Señor, él sufría. Y él dice lo siguiente: como siempre, en este preciso momento y en el futuro, Cristo será engrandecido, será exaltado, será glorificado, será alabado, será honrado mientras yo viva o muera. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mientras yo viva o muera, aún Cristo será exaltado. Él será anunciado, será proclamado. Eso es lo que el apóstol Pablo dice ahí. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que eso sea nuestro hablar, hermanos. Que eso sea nuestro sentir. Que digamos, ¿qué importa si salgo a predicar y alguien me dice algo o alguien me golpea? Que siempre digamos eso, que en esto Cristo sea magnificado. Que en nuestros cuerpos, en nuestros sufrimientos, en eso Cristo sea visto, aún por nuestro testimonio. Y que también podamos decir nosotros, o por vida o por muerte, que digamos, nuestra vida no vale nada. Voy a desgastar mi cuerpo, voy a servirle al Señor, para que otros puedan ver que el Cristo el cual yo predico es real, que Él verdaderamente salva. Para concluir, hermanos, ¿serás tú capaz de pasar este tipo de sufrimiento para que Cristo sea magnificado, sea escuchado? ¿Serás tú capaz, estarás dispuesto a sufrir esto? ¿Prestarás tu propio cuerpo para la gloria de Dios? ¿Prestarás tu cuerpo en aflicción, en sufrimiento? ¿Estarás tú dispuesto a decir cuando llegue una enfermedad mortal a tu vida y digas, Señor, gracias, pero en esto seas tú glorificado? Que cuando esté en la cama, ya a punto de morir, yo te exalte y los que están a mi alrededor escuchen que yo te glorifico. ¿Seremos nosotros, estaremos capaces, dispuestos para hacer esto antes de morir? Aún ahorita que estamos bien, en vida, con salud. ¿Qué harás cuando estés pasando por un momento de escasez? ¿Le reclamarás a Dios o le dirás tú, te alabo en medio del sufrimiento y tu poder sea perfeccionado en mí? ¿Seremos capaces de decir esto nosotros cuando pasemos diversas pruebas? Segunda de Corintios, lo voy a leer, yo no tengo que ir ahí. Segunda de Corintios 12, dice esto. Palabras del apóstol Pablo. Habla del aguijón en la carne. Segunda Corintios 12, 5 al 10 dice, de tal manera me gloriaré. Ahí está el apóstol Pablo siempre diciendo, me gloriaré. Aprendamos de él. Y dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Dice él, me voy a gloriar, sí me voy a gozar, pero no en mí. No en mí, sino en mis debilidades. Él dice, me glorío en Cristo, pero en mis debilidades, porque reconozco que soy débil, reconozco que soy mortal, reconozco que mi cuerpo sangra cuando soy herido y abatido. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Eso suele pasar, hermanos, cuando alguien ve cuánto tú desgastas, cuánto sirves tú al Señor. Personas dirán, oh, ese hombre, esa mujer son de Dios, verdaderamente sirven a Dios. Pero tengamos esa actitud que tuvo el apóstol Pablo. ¿Qué dice él ahí? Porque diría la verdad, pero no lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí.
Aquí estamos viendo la actitud del apóstol Pablo, que él es humilde y él no quiere recibir gloria para nada. Así que cuando salgamos nosotros a evangelizar, a predicar al aire libre, no recibamos gloria de nadie. Sí, es bueno cuando personas lo van a hacer, van a decir, hermano, es bueno lo que usted hace cuando sale. Muchos no lo hacen, pero usted es valiente y esto, pero siempre mantenernos en humildad. Y si llegamos a llegar a la altivez, Dios puede tratar con uno. ¿Y qué sigue diciendo ahí el 7? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahí vemos que el apóstol Pablo tenía algo en su cuerpo que le causaba aflicción, dolor, debilidad. Dice, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué fue lo que él sentía? Muchos dicen que después de que Jesús lo cegó, recobró la vista, ¿verdad? Pero dicen que su vista no quedó perfectamente al 100% recuperada. Se cree que fue eso. Otros piensan que ese aguijón era que su conciencia de lo que él les había hecho a los cristianos antes de él convertirse a Cristo, que su conciencia lo estaba atormentando, porque él había hecho sufrir a muchos cristianos. Entonces, muchos tienen posturas diferentes, pero aquí no vemos en la Biblia que nos dice. Y otros también piensan que era una enfermedad, lo que él estaba sufriendo. Y eso dice que le fue dado un aguijón en su carne, que su cuerpo. Dice, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Un mensajero de Satanás para que lo abofetee a él. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le había rogado, le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón, es lo que él estaba sintiendo. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo en el versículo 9? Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que la respuesta del Señor le dijo a él. No te voy a sanar. No te voy a quitar ese aguijón, sino que mi gracia sea suficiente para que mi poder se perfeccione y sea visible en tu debilidad. Me gloriaré, ahí está diciendo otra vez el apóstol Pablo, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y cuál era el poder que Cristo había puesto sobre él? El evangelio. Mensajero, embajador de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Ahí está otra vez. ¿En qué? ¿En mis éxitos? No, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Para qué? Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que la debilidad del cristiano se vuelve en fuerza cuando estamos en Cristo. Podemos vencer todo, el temor, la ansiedad, la debilidad, la enfermedad. Si estás tú dispuesto para escuchar más de la palabra de Dios, tu familia aún también se va a oponer por causa del Señor. Y esto lo vemos evidentemente que el apóstol Pablo y Cristo y todos los apóstoles sufrieron todo eso por causa del Señor. Así que si algo te pasa en tu vida y tu familia se opone, mira que estos hombres aún pasaron esto. Así que el seguir a Cristo no es fácil. El seguir a Cristo es de decisión y aún también de meditar bien, que puede traer consecuencias. Apóstol Pablo,
Aquí estamos hablando de Cristo predicado, ese fue el tema de hoy. Cristo predicado. Sean por buenas motivaciones o malas, Cristo sea predicado. Sea yo débil o enfermo o en la cárcel o libre, Cristo sea predicado. Cristo, mis amados. Así que en Cristo está la salvación, y en esta hora te ruego, te imploro que si has tú visto tu vida, una vida de pecador, y reconoces tus pecados, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y dile al Señor que te salve de tu pecado. Pero ten en mente que si Cristo te salva, si Él te rescata, vendrán afrentas, vendrán tal vez necesidades, enfermedades y muchas cosas no buenas a tu vida. Pero el Cristo de la Biblia te fortalecerá. Pero arrepiéntete y cree en el Evangelio de Cristo para salvación de tu alma. Vamos a orar. Señor, claramente vemos a través de las Escrituras, Señor, que tú eres un Dios verdadero y tú eres un Dios, Señor, poderoso, Señor, para salvar a pecadores. Aún, Señor, mostrando tu poder en la debilidad, Señor, de estos siervos, Señor, que fueron los que llevaron el Evangelio a las naciones, Señor. Señor, que nosotros podamos ver a través de las Escrituras, Señor, que tu llamado, Señor, y tu voluntad es que seamos, Señor, nosotros personas que llevemos tu mensaje de salvación a muchos, que ese es el llamado. Para vivir para Cristo, Señor, para servirte, para desgastar nuestro cuerpo, Señor, no para, Señor, recibir propiedades grandes, negocios, éxitos, sino, Señor, para que Cristo sea reflejado en nuestro caminar, Señor. Pero, Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, y permite que esta palabra, Señor, vaya en nuestros corazones y podamos retenerla, Señor, con humildad, y que sepamos, Señor, y estemos conscientes que el que te quiera servir, Señor, y seguir, no será fácil. Pero, Señor, en esta hora te damos las gracias y ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, con estas reuniones los domingos y también, Señor, los miércoles, Señor, te pido, para que podamos ser edificados a través de tu palabra y podamos ser saciados, Señor, con tu palabra que es verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer Éxodo